Bienvenidos, hoy vamos a continuar el tema tipos de oración. Ya hemos conocido acerca de la oración de adoración y alabanza, donde incluye la acción de gracias. También conocimos lo que es la oración de intercesión, donde podemos ir delante de Dios confiados de que vamos a poder ser favorecidos en lo que estamos pidiéndole. Está incluida en la intercesión, la petición o la rogativa, la súplica. Y hoy vamos a ver otros tipos de oración, de la segunda parte de los tipos de oración. Vamos a ver la oración improvisada. Es importante que entendamos que no siempre vamos a orar lo mismo. La oración va a variar de acuerdo a la circunstancia o el asunto que tú vas a llevar a Dios. Ese asunto es el que va a determinar el tipo de oración que tú vas a hacer. Resulta que hay momentos en que vamos a hacer una oración improvisada. Bueno, a Dios le gusta que le oremos de toda forma, ¿no? Porque Él nos dice que en todo momento debemos orar. Pero la oración improvisada se hace mayormente en ocasiones en las que, por ejemplo, podemos contemplar la naturaleza, podemos sentir la brisa, podemos sentir esa frescura en nuestro rostro. De pronto vemos a los pájaros cómo vuelan, cómo cantan, y allí puede surgir una oración improvisada. Tú no estabas pensando elevar una oración, pero aquel momento te lleva a hacer esa oración improvisada donde surge una alabanza a Dios. Cuando de pronto Dios trajo a tu vida una provisión que estabas necesitando, pero que no la esperabas, surge esa oración improvisada delante de Dios. Bueno, no tenemos que planificar una oración, sino que podemos ser espontáneos. Eso es hermoso y creo que cabe allí donde hablábamos en la primera parte de un corazón agradecido, ¿no? Que tú en estos momentos que te sorprenden o donde Dios te sorprende con detalles, tú puedes elevar una oración que no habías planificado. La improvisaste, alabaste a Dios, agradeciste, y allí en la oración improvisada también puede surgir de pronto no por algo agradable, sino por una circunstancia de infortunio, ¿verdad? Donde aparece de pronto la adversidad o una desgracia, una situación sobrevenida que no estaba en planes y te llegó de repente. Entonces surge una oración improvisada. Estás en peligro de accidente, peligro donde en tu vida eres atacado, y surge una oración improvisada. De esta manera vemos un ejemplo en Hechos 16:25, donde Pablo y Silas fueron presos y ellos a medianoche improvisaron una oración poderosa, una oración donde ellos cantaron, donde ellos alabaron a Dios, y hubo allí un estruendo, un mover poderoso de Dios que los liberó. En esa oración improvisada y en una circunstancia adversa, la mano de Dios se movió poderosamente a favor no solamente de Pablo y de Silas en aquella cárcel, sino de todos los que estaban allí presos. Otro ejemplo lo puedes ver en 2 de Samuel 15:31, cuando el hijo de David se subleva contra él. Aitofel se une al hijo de David y conspiran contra él. David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Aitofel, porque Aitofel era uno de los principales en el ejército que se estaba uniendo al hijo de David, a Absalón. David improvisó esta oración: Señor, haz que fracasen los planes de Aitofel.
Y esa oración improvisada fue contestada por Dios y asimismo Dios hizo. Los planes de Absalón, el hijo de David, y de Aitofel fueron destruidos, fueron arruinados y David salió ileso de esta conspiración. Así Dios puede hacer con nosotros y por eso es importante que aún en la adversidad podamos orar a Dios con una oración improvisada. En muchas circunstancias pueden surgir oraciones improvisadas cuando no te esperabas que surgiera algún asunto. Dios va a oír todas tus oraciones. Otra oración es la oración sin palabras. Es esa oración que está en nuestro corazón o en nuestra mente. Hay momentos en que no necesariamente vamos a tener que hablar, o de pronto hay momentos en donde las palabras no son apropiadas y tenemos que estar en silencio, o las circunstancias no nos permiten hablar. Tal vez estamos muy quebrantados de salud, lo que sale de pronto es un lamento de dolor, o no sientes la fuerza para poder expresar palabras verbalmente delante de Dios, pero allí está tu corazón, allí está tu mente conectada con Dios. Romanos 8:26 dice: así mismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Salmo 5:1 también dice: atiende, Señor, a mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Vemos aquí cómo hay estas oraciones sin palabras. Gemidos, quejas, ¿verdad? De pronto, o sea, no habían esas palabras, pero sí había un murmullo, una queja de carga ante Dios, y todo eso Dios lo oye, todo eso Dios lo ve, Dios lo tiene presente. Siempre debemos tener nuestra mente y nuestro corazón conectados a Dios, donde Dios va a estar allí para escucharte, porque Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce lo íntimo, ¿verdad? Nuestra alma, Él la conoce y Dios va a escuchar estas oraciones. Así que son oraciones que Dios escucha de igual manera y que muchas veces el Espíritu Santo también nos dirige a hacer este tipo de oración sin palabras. Está la oración planificada. Habíamos hablado de la oración improvisada y ahora la oración que es planificada. Esta oración es el acto de hablar con Dios cotidianamente. Todos tenemos o debemos tener esa oración planificada en la que le damos prioridad en nuestras vidas. Es esa oración habitual. Es esa oración que tú intencionalmente haces. Reservas un tiempo de tu día para comunicarte con Dios, para expresarle tus asuntos, para llevar a tu familia, para llevar todo asunto que tiene que ver contigo o asuntos cotidianos, tú los llevas delante de Dios. Así que la oración planificada es esa oración cotidiana. El cristiano debe buscar siempre la oportunidad de orar. Siempre debemos tener ese tiempo reservado. Es muy importante. Hemos hablado que la perseverancia, que la insistencia y la disciplina son importantes para desarrollar niveles mayores en nuestra vida de oración. Entonces, la disciplina la vamos a desarrollar con esa planificación. Debo planificar mi tiempo de oración, es decir, yo voy a estipular un tiempo específico y fijo en mi día para conectarme con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin cesar. Debemos orar desde la provisión diaria hasta el perdón de nuestros pecados. Usted va allí al Padre Nuestro
Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar, eso fue lo que Él les enseñó, a orar por todo, por la provisión de los alimentos, orar por la protección, orar por la voluntad de Él y orar por estos asuntos que debemos resolver en nuestro corazón, que tienen que ver con el perdón. Siempre debemos incluir en esa oración planificada, todo lo debemos llevar a la oración. Entonces debe haber también un tiempo de oración intencional, que tú tengas claro el propósito de tu oración, y es una oración donde tú estás en la intimidad. Dice el Padre que entremos a nuestro aposento con la puerta cerrada y oremos a Él. Y más que un asunto formal, Él está hablando de una actitud de el corazón, ¿verdad? Debemos tener siempre la disposición de orar a Dios. Aún allí en lo íntimo de nuestro corazón debemos cerrar la puerta al afán, debemos cerrar la puerta a la ansiedad, debemos cerrar la puerta a tantas cosas que nos impiden tener ese tiempo concentrado e intencional para orar a Dios. Hay veces en que ese tiempo planificado, ese tiempo de oración que tú planificas, de pronto surge algo en el que no puedes apartarte a tu aposento. Igual puedes conectarte en oración. ¿Por qué? Porque tu corazón es un aposento para Dios también. Recuerda orar en todo tiempo, que nada impida que tú puedas conectarte a Dios. Está entonces la oración comunitaria, donde están 2 o 3 personas en acuerdo por un asunto. Dice el Señor que Él está allí. Donde están 2 o 3, allí estoy yo. Y dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. También dice la palabra de Dios, mejor son 2 que 1. Otra palabra que te puedo regalar o te puedo dar en base a la oración comunitaria, ¿verdad? Que, son varias personas, es una oración en conjunto, es donde una persona hace huir a 1000 y 2 hacen huir a 10,000. Dice la palabra de Dios. Entonces, qué poderoso es la oración en conjunto, la oración unida, la oración comunitaria, donde ya oramos con varias personas, nos ponemos de acuerdo y oramos por un asunto. Es poderoso. Dios promete estar allí y Dios dice que esta oración unida es fuerte, porque es como un cordón de 3 dobleces que no se va a romper fácilmente. Si uno puede lograr algo, cuanto más 2, pero entender que la oración comunitaria tiene esa característica, ¿no? Que hay una fortaleza cuando 2 o 3 personas se unen delante de Dios. Vamos a poder prevalecer, vamos a poder lograrlo. Hay como un círculo de protección, un círculo de fuerza para poder lograr el asunto por el cual se está orando. Dentro de la oración comunitaria también tenemos la oración en la iglesia. Es importante que la iglesia tenga programas de oración en el que se pueda involucrar toda la congregación. Orar por el país, orar por los líderes, orar por los 5 ministerios, orar por los perdidos para que haya salvación, orar por los que están oprimidos espiritualmente, orar por los enfermos, orar por las familias. Es importante que la iglesia tenga un programa o tenga programas de oración. Es importante que la iglesia tenga un grupo de intercesión también, y que todos puedan perseverar juntos en esa oración comunitaria, en esa oración unida. Hechos 2, 46 y 47 dice que la iglesia primitiva perseveraban juntos, unánimes en oración.
Y el Señor nos dice en su palabra que debemos orar los unos por los otros. Las iglesias, en los templos, en las congregaciones, hayan programas de oración donde todos puedan participar, niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, todos en liderazgo, los ministros de Dios puedan participar en la oración, oraciones en las mañanas, matutinas, antes de comenzar las actividades. Ahorita hay muchas herramientas que nos ayudan a poder estar conectados en oración por las redes, por los grupos de WhatsApp. Se pueden hacer programas de oración comunitaria en conjunto con todas las iglesias, armar una cadena de oración donde cada quien pueda elevar su oración a Dios y siempre haya alguien que dirija esos programas de oración, y qué mejor que sea el grupo de intercesión, por ejemplo, que se encarguen de planificar, obviamente de la mano de los pastores principales. Esto es importantísimo y la iglesia está constantemente librando una batalla espiritual donde hay oposición de las tinieblas, donde se levanta el enemigo queriendo destruir a la iglesia, destruir al liderazgo. Siempre se va a oponer, tratando de que la iglesia no avance. Es importante que todas las iglesias puedan tener ese programa donde puedan permanecer juntos, así como la iglesia primitiva, unánimes en oración. También está la oración en los grupos evangelísticos. Algunos le llaman células, otros le llaman grupos de amistad, que es aquellos grupos que las iglesias celulares llevan a las comunidades, a las almas, a las familias que están en un sector. Allí también es importante que en ese grupo evangelístico, esos grupos en casa, se lleve la oración por aquellas personas que están asistiendo a ese grupo evangelístico. Romanos 16:5 como base de esta oración en los grupos evangelísticos. También se pueden hacer programas de vigilias donde la oración haga parte de la programación de estas vigilias. Se incluya un tiempo solo para eso, para orar por la iglesia de Jesucristo y todos los asuntos pues que se considere que es necesario orar en las vigilias. Estas son oraciones comunitarias. Ahora vamos también con la oración familiar. Le podemos llamar devocional familiar. En nuestro ministerio le llamamos altar familiar. Bueno, creo que muchos otros ministerios también se les llama altar familiar, donde las familias se reúnen y pueden compartir sus peticiones y comparten la palabra, comparten la alabanza, la adoración y también sus peticiones. Las familias que oran juntas permanecen unidas. Esto es poderoso. El altar familiar, el devocional familiar, es esa oración donde toda la familia, padres, los hijos, quienes moren en el hogar, puedan tener este tiempo de oración. En estos tiempos el Internet se ha convertido en el centro de casi todas las actividades familiares y ha habido un aislamiento de los miembros de la familia. Aún dentro del mismo hogar vemos este aislamiento detrás de una pantalla, de un celular, de una computadora, de una televisión. Y esto tenemos que prestarle atención. El número de divorcios aumenta,
la rebeldía de los hijos de igual manera, y cada miembro de la familia busca un escape a su situación y lamentablemente muchas veces en última instancia buscan a Dios como un SOS, como el 811. En última instancia, donde lo han probado todo, donde ya la situación se hace casi que irreversible. Pero si entendemos que el altar de oración familiar es el diseño de Dios y lo aplicamos, vamos a prevalecer en todo. No seremos destruidos ni divididos. Las familias que oran juntas permanecen unidas y prevalecen en toda situación que venga. Si resolvemos los problemas entregándoselo a Dios en oración, nuestros hijos también lo van a hacer, porque los hijos van a terminar imitando lo que los padres les modelemos. Y todo el resto del grupo familiar también lo hará. Es importante que usted como intercesor, como un avivador de la oración, reúna a su familia. Un tiempo importante, aunque sea corto, media hora, 20 minutos, ese tiempo inicialmente puede ser corto. Ya una vez que usted hace el hábito de llevar este devocional y establecer este altar familiar, ese tiempo se va a ir incrementando y toda la familia lo va a hacer con agrado, donde pueden tener adoración, alabanza, cantos, donde pueden llevar un tiempo de peticiones, donde debe haber la palabra de Dios. Fíjense que esto es un altar, el altar familiar. ¿Cuáles eran las características de un altar? Todo lo que se hacía en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios que era sombra y figura, es decir, era una representación de lo que debías de ser después de Cristo. Entonces, las características de un altar es que un altar llevaba piedra, llevaba leña, y también sobre ese altar debía haber una ofrenda o un sacrificio. Esos eran los implementos que tenía un altar. Era una representación de lo que hoy debería ser. Es decir, esa piedra vendría siendo la palabra de Dios, que en ese altar familiar haya la meditación de la palabra, donde se comparta una porción de la palabra y se lleve esa meditación, esa reflexión. La ofrenda o el sacrificio vendría siendo la alabanza, vendría siendo la adoración, vendría siendo la oración, las peticiones, vendría siendo esa ofrenda que se coloca en el altar. Y la leña es, por supuesto, la unidad, esa unidad de cada miembro de la familia. Recuerden que unidos vamos a prevalecer, que dos son mejor que uno. Involucre a su familia en un altar familiar donde sean edificados, donde sean fortalecidos, donde sean dirigidos por el Espíritu Santo, y vamos a tener una familia fortalecida, bendecida. Y una familia bendecida es una iglesia bendecida. Una familia unida viene a ayudar a que la iglesia también esté unida. Bien, ha sido una bendición poder compartir con ustedes todos estos tipos de oración, esperando que los implementen en sus vidas y puedan disfrutar de los beneficios de cada una de estas oraciones, y que entender que no hay una oración más importante que la otra, sino que lo importante es que sea una oración sincera y que la
el asunto que usted va a llevar a la oración es la que va a determinar el tipo de oración. Lo importante es que también haya fe, haya sinceridad y también haya espontaneidad, y que usted pueda perseverar y disciplinar su vida diaria a la oración.